Lidia de Oliveira Monteiro es graduada en Arquitectura y Urbanismo, maestra y doctora en Arquitectura y Urbanismo por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Federal de Minas Gerais, con un periodo de doctorado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña. Arquitecta del Ayuntamiento de Belo Horizonte, desde marzo de 2006 ha dirigido unidades de coordinación en planeación urbana y ordenamiento territorial, y actualmente ocupa el cargo de asesora técnica de política urbana en el Departamento Municipal de Política Urbana. El tema de tu conferencia es los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la planificación territorial. Lidia, muchas gracias por estar acá con nosotros. Entonces, y bueno, pues te dejo el espacio para que estés con nosotros en el escenario. El tiempo es tuyo. Qué bien, entonces, ¿me escuchan bien? ¿La pantalla está bien para ustedes? ¿Cómo están? Todo bien. Sí. Entonces, empiezo por agradecer mucho la invitación, que me veo por David, un gran amigo, y que nos conocemos en una charla en Colombia, y después de eso tuvimos algunos cambios de experiencias. Y empiezo también por congratular el nombre del congreso, del evento, no sé cómo están hablando, pero anedotas urbanas me parece muy bien para nosotros, porque como planificadores urbanos quedé a pensar un poco que somos la propia broma de Dios, como decía la música de Jorge Dexter, porque quien no se considera una broma, no puede seguir de sí mismo, no merece estar en este mundo. Entonces, gracias por la invitación, congratulación por el evento, por el nombre del evento, y empezamos también por la broma del día, y que no es en verdad una broma, pero una bendición, que me parece que la América del Norte ahora podemos cambiar un poco los vientos que soplaban por aquí. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a empezar un poco con algunas reflexiones sobre los ODS, que son como marcos globales, como el Plan Maestro de Belo Horizonte está haciendo un cambio en el local, y vamos a intentar poner la pandemia en línea también, porque realmente probando que si los ODS estuviesen más desarrollados en la América Latina, tendríamos una pandemia más controlada por aquí. Entonces, separé un poco de cosas y de pensamientos, que es muy bueno hablar un poco con personas iguales, porque, como dice a poco, somos como bromas siendo planificadores de ciudad como listas en Brasil, y que nosotros perdemos completamente la escala de la ciudad. En Belo Horizonte, por ejemplo, tenemos 2.7 millones de habitantes en 331 kilómetros cuadrados. Entonces, una ciudad con un territorio bastante pequeño y con mucha gente, y una disputa por la ciudad inmensa. Nuestra región metropolitana es del tamaño de Costa Rica, por ejemplo, son 5.4 millones de habitantes. Estoy diciendo esto un poco para salir un poco de la ruta São Paulo-Rio de Janeiro, que son las dos ciudades que en Brasil son como la referencia de planificación y de ciudad de Latinoamérica y de los negocios. Y entonces estamos acá, por detrás de las montañas, sobre los cerros, pero tenemos también mucho que compartir. Como otras ciudades de la América Latina, los grandes problemas son, por ejemplo, de planificación urbana, que es nuestro tema, equilibrar la densidad constructiva de acuerdo con la capacidad de soporte. Tenemos en Belo Horizonte como 25% de la población viviendo en vilas y favelas, y una ocupación irregular también que está cerca de las zonas de fragilidad ambiental. Una gran impermeabilización del suelo y problemas todos los años con las lluvias, la dependencia inmensa del transporte individual, la dependencia inmensa de la área céntrica de la ciudad, y la necesidad de obras, de financiación de obras. Además de esto, todos tenemos claro la deficiencia en los procedimientos y devoluciones a los ciudadanos, una máquina pública que aún necesita de automatización y entrada digital de los procesos.
Y así entonces llegamos en un momento de cambio que nosotros necesitamos pasar, que empezamos a estudiar la ciudad otra vez con cierta atención en cuanto del territorio estaba como ocupado. Si ustedes pueden mirar el mapa en rojo y amarillo, nosotros tenemos casi toda la ciudad ocupada, pero tenemos una baja densidad. Y a nosotros, planificadores, en este momento, tenemos la misión de preparar la ciudad para se desinficar, para quedar más densa. El centro de la ciudad sí es denso, pero la periferia sufre con una ocupación de baja densidad que estaba como se desarrollando con un modelo de ocupación completamente fuera de los principios de sostenibilidad. Entonces, ahora empezamos con este plan maestro nuevo, basado en los sistemas de ONU, que la ciudad se prepare para densificar, pero de una forma más responsable. Aquí son otros mapas de Belo Horizonte. Tenemos como en destaque en la fuerte dependencia del centro de la ciudad. Entonces, si pone los ciudadanos en los sistemas de movilidad todo el tiempo para hacer actividades mismo muy sencillas, muy simples en el centro de Belo Horizonte, que es esta parte. Solo una otra anécdota: Belo Horizonte fue proyectada para ser solamente esta partecita, y obviamente la ciudad se expandió súper, y nosotros hoy tenemos una ciudad planeada solamente aquí, y algunos planos parciales por la ciudad, pero la forma orgánica de la ciudad y la forma informal es la predominancia en la ciudad. Aquí para que vean también, porque nosotros hoy deberíamos ser llamados de planificadores urbano-ambientales, y no solamente de planificadores urbanos, porque hoy en día no hay cómo se hablar en planificación urbana sin una planificación ambiental. Y ya decían eso para nosotros, pero por lo menos en Brasil, en mi graduación, poquísimo aprendemos sobre los cambios climáticos y los efectos del agua en la ciudad y otras cosas que nos hacen como principales y fundamentales hoy. Entonces, el relatorio de vulnerabilidad climática en Belo Horizonte, por ejemplo, nos apunta el crecimiento de 3,2% de problemas asociados a fuertes lluvias en Belo Horizonte. Entonces, realmente no hay cómo planificar y nos olvidar de hacer esto. Y solamente una otra anécdota: aquí está el metro más caro de la ciudad, del precio del suelo en Belo Horizonte. Es el barrio de lujo de Belo Horizonte. Y había otro periódico que no logré encontrarlo ahora, pero decía que las lluvias llegó a la centro-sur de Belo Horizonte. Entonces, las personas no comprendieron que estamos en red y que la lluvia no va a elegir como la área pobre o la área valorizada de Belo Horizonte o de cualquier otro lugar. No entendieron nada sobre espacio. Y realmente tenemos ahora una situación de riesgo que consideramos que estamos todos juntos en la misma situación de riesgo. Cuando se empieza a la lluvia, todos nosotros estamos con el riesgo de tenernos que volver a la casa, que estarmos en un coche, por ejemplo, y un árbol se caer por encima del coche y no sé, más que puede ocurrir, pero toda la ciudad está en riesgo, no solamente las áreas de vulnerabilidad. Tenemos más vulnerabilidad y menos vulnerabilidad, pero todos estamos en riesgo ahora. No voy a entrar un poco en ese histórico, pero solamente para contextualizar un poco lo que estoy diciendo. En Belo Horizonte nosotros tenemos una historia de planificación urbana que se cambia en 1996 con un plan participativo, y nosotros tenemos una broma que también creamos un gran monstruo que se llama Conferencia de Política Urbana, la que desarrolló este plan que nosotros aprobamos solamente en 2019. Fue una conferencia que teve como 283 delegados titulares y 283 delegados suplentes en sectores técnico, empresarial y popular. Fueron más o menos 6.000 participantes y un periodo de febrero a octubre de 2014
hablando sobre cosas como estructura urbana, desarrollo económico, movilidad, medio ambiente, vivienda y patrimonio histórico. Y nosotros tenemos una anécdota en este punto también, porque nosotros técnicos de la alcaldía no podemos como votar en las propuestas. Nosotros hacemos la propuesta y tenemos que ponerla para que sean como contestadas y cambiadas por el público. Y las sesiones finales son de votaciones y nosotros no votamos. Entonces tenemos como una gran prueba sobre cómo la participación puede cambiar las cosas, las propuestas técnicas, y nosotros tenemos que aceptar las propuestas de la población, por muchas veces contra nuestro saber técnico y nuestra vanidad técnica, y entonces tenemos que aceptar las cosas y desarrollamos la ley que va a decir sobre el plano como de una forma vinculada a las decisiones de la conferencia. Y esto que nos parece un poco como una gran tortura, una gran lucha interna sobre nuestro saber técnico y cómo las personas mudan, cambian esas cosas en la conferencia. Después tenemos también una premiación, porque el plan pasa a ser de la ciudad y no más de nosotros técnicos que hacemos como la construcción de las propuestas preliminares, de las propuestas primeras de la conferencia. Y aquí hay, por ejemplo, un punto que me encuentra mucho con Camila, que era hablar después, que nosotros enfrentamos, que fue una gran campaña del sector del mercado inmobiliario de Belo Horizonte, que hicieron una campaña inmensa contra el Plan Maestro, diciendo que nosotros estábamos haciendo una taja a más de la ciudad, como una taja de construcción. Y en verdad, yo voy a hablar un poco más sobre esto, es un instrumento de captura de plusvalía. Y un otro movimiento opuesto, por supuesto, un movimiento más conectado con viviendas, con producción de viviendas, con cambio climático, con movilidad. Hacía un movimiento al contrario, que decía, sí, vereador es nuestro punto de legislación en Brasil. Decía, vereador, aprueba el plan maestro de Belo Horizonte. Y decía que no querían más como mentira, y que la otorga onerosa o la concesión onerosa del derecho de construir no sería una nueva taja, y sí una forma de captura de plusvalía y de redistribución por la ciudad. Y empezamos entonces la conferencia en 2014, en 2016 empezamos una aproximación muy grande de ONU y nos fortaleció súper la discusión, porque logramos como demostrar a las personas que no estábamos hablando solos y estábamos hablando en conjunto con metas y con directrices mundiales sobre planificación urbana. Y quedaba un poco más claro decir para las personas, por ejemplo, que la justa distribución de cargas y beneficios no era una invención de Belo Horizonte, pero una estrategia muy, muy clara de países como superdesarrollados, que hacía como la inversión, los investidores del capital, hiciste investimento en la ciudad de una forma que era indirectamente pasada por el poder público. Hablábamos sobre centros y centralidades en el territorio, y yo miré como el primer ponente de hoy, así, aquí Rolando decía sobre la ciudad policéntrica, y nosotros estábamos hablando de la misma cosa. Preservar, proteger, recuperar el patrimonio histórico como una cosa súper importante. Esta era una cultura un poco más fácil en Belo Horizonte, porque nosotros practicamos esto há mucho tiempo, pero tenemos que como poner más fuerza en este punto. Sobre la movilidad urbana activa, como decía también Peñalosa en el primer día del seminario, que 15% solamente de la ciudad domina como la malha vial de la ciudad, como con mucha más frecuencia y con mucho más espacio. Hablamos sobre el derecho a la vivienda. En Belo Horizonte tenemos como 64 millones de personas sin vivienda correcta para vivir. Establecer medidas de sustentabilidad y garantizar el proceso democrático.
aún como el centro de la región metropolitana, tendríamos que fortalecer la conexión entre el gobierno municipal y el gobierno de la metrópoli. Como estrategias, entonces, vamos a entrar un poquito en el plan maestro. Y aquí yo traigo una serie de capas que es como no sé, una seguridad técnica que nosotros tenemos para lograr tener una base de escucha de las personas, pero empezamos siempre por aquí. Y eso yo decidí cómo traer para este escenario, mostrando un poco cómo los datos son la primera pesquisa, pero son todos llevados y cuestionados por las personas que tienen sí razón de poner en ellos las voluntades, los deseos y las formas de mirar la ciudad. Pero nosotros en Belo Horizonte tenemos una base de geografía muy, muy bien como detallada y trabajada, y entonces podemos hacer esto, que es una base que nosotros llamamos de capacidad de soporte, que hacemos entonces la sobreposición de capas de riesgo geológico, de preservación permanente, de áreas de recarga de acuífero, vegetaciones, densidad demográfica, densidad constructiva, accesibilidad al centro, accesibilidad interna y áreas consolidadas, áreas con impedimentos legales para la ocupación, concentración de población de bajos ingresos, restricciones ambientales y potenciales de ocupación son como la síntesis de todas las capas, y después nosotros tenemos una gran síntesis, que es una síntesis de capacidad de soporte, que es como una función de algoritmos que nos permite como mirar toda la ciudad con una síntesis muy, muy correcta, pero sobre esta síntesis que se va a desarrollar las propuestas como basadas en la voluntad de la población. Entonces, el trabajo técnico se termina un poco aquí, para que nosotros vamos a discutir en la ciudad esta nueva conexión, que es una síntesis y puesta en el nuevo plan maestro de la ciudad. Entonces, por la base, por las capas, nosotros hicimos como una base de discusión con la población y terminamos más o menos en este mapa que nos da una visión del proyecto de recuperación de valorización inmobiliaria que tenemos, que Camila podrá hablar un poco más sobre esto. El agenciamiento por la capacidad de soporte, la área de vivienda social, áreas para grandes equipamientos e industrias, ejes de movilidad y centralidades, preservación y recuperación del medio ambiente. Todo esto, claro, como dice, con la capa técnica y la discusión social. Y tenemos entonces como algunos planos, algunos mapas que nos dan primero la zonificación de la ciudad, la área de grandes proyectos urbanos que nosotros vamos como desarrollar por operaciones urbanas. No sé si Camila va a hablar un poco sobre esto, pero es un instrumento súper interesante de cambio de la realidad de algunos puntos de la ciudad, pero con un gran proyecto y con calificación urbana. Y una otra capa que en Belo Horizonte nosotros no tenemos la zonificación un poco funcionalista de otras ciudades brasileñas. Tenemos como una zonificación de densidad constructiva y una zonificación de centros y de policentros y de usos no residenciales, de usos de servicio y comercio en la ciudad. Y aquí empezamos entonces a hacer una conexión entre los ODS, sobre todo el ODS 11, y el Plan Maestro de Belo Horizonte, haciendo como grandes acuerdos con la población, porque nosotros sabemos que es un poco difícil salir del propio mundo, como decía en principio de la presentación. Entonces, decir, por ejemplo, que una zona será como reservada a interés social, es para algunos como puntos de mercado inmobiliario, como, no sé, como van a hacer esa área tan céntrica una zona de interés social. Y entonces decimos, no, pero el ODS 11 nosotros concordamos, nosotros estamos de acuerdo que tenemos que hacer viviendas para las personas en una buena localización, sí. Si el ODS habla sobre una buena localización, sí. Vamos a acordar, entonces tenemos que hacer aquí también en el territorio de Belo Horizonte.
Y entonces empezamos a hacer ese contexto en todos los puntos y queda un poco más fácil del diálogo local con los presupuestos, como con los principios globales, con las directrices globales. Entonces tenemos, por ejemplo, este gran instrumento que son las zonificaciones especiales, que son bien puestas en la ciudad, como esas, y tenemos algunas herramientas para hacer la financiación de vivienda. Por ejemplo, hay una herramienta que es que toda la vivienda social genera una parte que el desarrollador puede utilizar en otros edificios de la ciudad. Es importante decir que toda la ciudad fue como la zonificación de toda la ciudad tiene un índice de derecho que es igual a una vez la área de la propiedad. Y si quiere más, el derecho de construir es concedido por el poder público. Entonces, toda esta diferencia de 1 hasta 4 o hasta 5 se va a un fondo de desarrollo urbano que se financia también las viviendas. Un otro punto del plan maestro, también conectado con el ODS 11, es lo transporte orientado lo desarrollo orientado por el transporte colectivo sostenible. Entonces tenemos como los ejes de BRT, que son en las calles, en los ejes de mayor porte en municipalidad, y una densificación de esta área, no solamente con viviendas, pero también con comercio y servicio. Aquí hay un proyecto que fue lo que David conoció en Colombia muy antes de la alcaldesa de París decir sobre la ciudad de 15 minutos. Belo Horizonte tenía una gran pesquisa sobre esto, pero no la publicizamos. Entonces, la alcaldesa lo hizo con mucho más fuerza y el mundo ahora conoce la ciudad de 15 minutos, pero en Belo Horizonte tenemos desde 2014 una pesquisa sobre toda la dirección residencial de Belo Horizonte tiene que llegar en un conjunto de servicios básicos en 5 minutos y en un conjunto de servicios de mayor especificidad en 15 minutos. Entonces, aquí, por ejemplo, es un mapa que nosotros llamamos de un mapa de luces y sombras, que es un mapa que nosotros logramos como saber si las personas están logrando llegar en este conjunto de servicios en 5 minutos o en más que esto. Entonces, por ejemplo, aquí son los servicios de la primera escuela, que no sé cómo hablan en Guatemala, pero la escuela para niños. Aquí es un otro principio que nosotros estamos desarrollando, que basado en la ciudad compacta, en la unidad de diversidad calificada, que es el trabajo de luces y sombra que acabo de presentar a ustedes, y basado también en lo que decidimos en la conferencia. Y esto será súper interesante decir que, como estaba explicando en la otra pantalla, es que nosotros tenemos entonces un índice de derecho y un índice máximo que se puede entonces llegar en algunas áreas de la ciudad. Y esta plata de las diferencias son direccionadas al Fundo Municipal de Vivienda Popular y a un Fondo de Desarrollo Urbano de las centralidades. Entonces, la riqueza que se genera con las plusvalías del suelo en las áreas de centralidad, que son esas áreas amarillas, que son las áreas céntricas, que se van a hacer la ciudad policéntrica, entonces va a ese fondo y genera más prosperidad para los negocios, para el comercio y el servicio en la ciudad. Aquí hay una fuerza mayor a nuestro patrimonio histórico. Nosotros tenemos algunos mecanismos también, algunas herramientas, que son las áreas de directrices especiales. Esas áreas reciben como un reglamento propio para que sea hecha la preservación de los conjuntos urbanos. Y nosotros tenemos también una herramienta bastante consolidada en la ciudad, que se llama transferencia de derechos de construir, que es el inmóvil que tiene como un interés de preservación, puede vender a un privado el derecho que no puede ejercer en el inmóvil, y esta venta de derechos se hace entre particulares, entre privados, y se puede con esto tener una parte de la ciudad preservada también. Aquí es una otra frente que para nosotros es muy importante, que es la conexión de la ciudad
de los espacios verdes. Como dice a vos que nosotros tenemos mucha preocupación en ser planificadores urbanos ambientales. Entonces tenemos una expansión de las áreas verdes de la ciudad y la implementación de conexiones, que son esas pequeñas líneas verdes que van haciendo como una capa de preservación ambiental en la ciudad y que nos ayuda súper en las islas de calor y también en la permeabilidad del suelo. Y entonces tenemos una completa conexión con nuestra red de infraestructura de política municipal de medio ambiente, que nos tiene una gran cantidad de diagnósticos sobre el inventario, por ejemplo, de gases de efecto estufa y un plan de reducción de emisiones de esos gases. Y entonces el plan maestro está completamente conectado con este principio. Aquí más algunas cosas como tener un impacto ambiental positivo en las ciudades. Y aquí nosotros estamos hablando un poco sobre la responsabilidad del privado en territorio. Entonces tenemos también la necesidad de poner como cajas de drenaje en cada propiedad y espacios de superficie permeable también en todas ellas, con árboles también. Una cosa que no estaba en nuestra legislación y que es súper necesaria para tener como una ciudad un poco más verde, un poco más con calidad ambiental, porque nosotros no podemos contar solamente con las áreas públicas, pero también tenemos que contar con las propiedades, que son como 60% del territorio municipal. Aquí tenemos algún punto también, que son las conexiones verdes que hacemos con más calidad, que no solamente las propiedades ayudan, pero donde hay hoy cuencas abiertas, nosotros estamos como intentando ponerlas como parques públicos, como hicimos en un pasado muy próximo, pero nosotros tenemos aún poco financiación de gobierno federal actual que tenemos para este tipo de proyectos. Entonces estamos como intentando también que la plata de la transferencia de derechos y de la compra de derechos de la municipalidad financie también proyectos como este. Aquí tenemos una gama que llamamos de gentilezas urbanas, que propone también una conexión con el objetivo 11, que es del acceso universal, de las zonas verdes y dos espacios seguros. Entonces, por veces, las personas pueden elegir no comprar el derecho del poder público, pero de hacer cosas gentilezas para la ciudad, para que ganen el potencial adicional de construcción sin obligación de pago. Entonces, por ejemplo, cuando hacen superficie verde o una área de fruición pública, que nosotros llamamos áreas como esta que está aquí, o entonces, por ejemplo, una planta baja que activa y entonces tenemos como resultado un espacio público más agradable y al mismo tiempo tenemos una desobligación, no sé si hablan así, de pago por los derechos de se construir. Y entonces tenemos como una ciudad mejor también en las manzanas, ¿no? sobre todo para la proximidad de las personas de la calle. Pero estábamos todos como felices, teníamos una ley aprobada, una conferencia concluida y nosotros tenemos un virus ahora. Y entonces empezamos una gran pelea contra el virus, porque a final de cuentas, el virus nos exhibe una fragilidad inmensa, mayor do que nosotros, más grande do que nosotros teníamos como conciencia. Por ejemplo, en Brasil, pensábamos que las personas tenían documentos, tenían registro social, pero cuando la pandemia empezó, que las personas estaban en la calle, que las crianças no estaban en las escuelas, nosotros tuvimos una gran dificultad de encontrar a las madres de las crianças para les mandar comida. No tenían documento, mismo la de las crianças que estaban en las escuelas públicas. La gran dificultad del aislamiento social, protocolos de higiene, acceso a la información, conectividad de red, no sé en los otros países de la América Latina, pero descubrimos datos aún más profundos sobre la diferencia de conexión de red de la población de más altos ingresos de las poblaciones de baja renta. Entonces, tuvimos un gran problema hasta mismo en la comunicación con ellos.
la financiación que nos llegaba del gobierno federal, entonces la municipalidad debe que como poner todo lo que tenía como en programas de salud y de asistencia social. Y la seguridad de la gente. La primera clase que perdió la gente fue, obviamente, los trabajadores informales. Y entonces el virus empezó a mostrarnos que si estuviésemos con las directrices globales de ODS y de la ANAL más desarrolladas, si estuviésemos con las posibilidades que el Plan Maestro nos ponía más desarrolladas, teníamos mayor control de la pandemia. Entonces lo organicé en cuadros para comprobar esa tese. Entonces, por ejemplo, la ciudad compacta para la ANAL sería la optimización de la infraestructura urbana para la ciudad, para el local, y con control de la pandemia teníamos más personas cerca de los equipamientos asistenciales y de salud. Mejores condiciones de vivienda, en la urbanidad sería la garantía de vivienda a bajo costo y con infraestructura urbana, y en la pandemia teníamos células de protección dentro de la ciudad compacta. No sé también cómo se pasa en los otros países de América Latina, pero en Brasil tenemos lo que le llamamos de covivienda o cohabitación, no sé cómo vamos a decir, pero son como 2, 3 familias viviendo en la misma vivienda, y esto no es como muy propio para el aislamiento social. Tratamiento de las desigualdades sociales, atención especial a las condiciones de autonomía financiera de la familia en situación de vulnerabilidad. Y para control de la pandemia, una facilidad de reconocimiento de medidas de emergencia, ingresos, alimentación y salud. Infraestructura básica, con foco en la agua, teríamos salubridad y una condición de higiene personal y protección de la salud. No sé también cómo son en otros países, pero en Brasil teníamos como ocupaciones sin agua. Y sin agua, como decimos, tiene que lavar las manos, tenemos que limpiar la casa y otras cosas que son como fundamentales contra el COVID-19. Infraestructura básica, energía eléctrica y telecomunicaciones, inclusión digital y sistemas de ciudad inteligentes, y para la pandemia, comunicación con las familias, asistencia, información, educación y entretenimiento. Creación y fomento de centros urbanos, comercio y servicios cerca de los núcleos habitacionales, y para la pandemia, menor capacidad de aglomeración para acceso a bienes y servicios, y movilidad activa también. Soluciones basadas en naturaleza y el control de riesgo, seguridad de las personas y de la infraestructura urbana, familias y sus viviendas, menor necesidad de viviendas y alojamientos temporales. No sé cómo se pasa en la América Latina, pero en Brasil, cuando las lluvias caen, tenemos que hacer alojamientos temporales con muchas familias viviendo en escuelas, en centros comunitarios, y entonces tenemos grandes problemas. Por Dios, no tuvimos lluvias fuertes en periodo de pandemia, pero ahora tenemos lluvias fuertes que van desde noviembre hasta febrero. Incremento de la cantidad y calidad de espacios verdes públicos, mitigación de las islas de calor, calidad de vida y mitigación de los gases de efecto invernadero. Y para la pandemia, posibilidad de ocio y actividades físicas al aire libre con menor riesgo. Reducción de las emisiones de gases invernaderos, tenemos mejora de calidad de aire y control de enfermedades respiratorias. Privilegio para el transporte no motorizado, reducción de los gases de efecto invernadero, menor posibilidad de contagio por personas caminando y andando de bicicleta, aumento de la inmunidad de la población con ejercicios físicos, protección de empleo y generación de trabajo y renta, inclusión socioeconómico y acceso a bienes y servicios, economía familiar y autonomía para el aislamiento. Aquí decíamos sobre aislamiento, pero las personas tenían que salir para comer, para trabajar, para comer por el día. Obtención de plusvalía del suelo urbanizado, distribución equitativa de obligaciones y beneficios, financiación de infraestructura, viviendas y equipos públicos. Para finalizar, salud y seguridad alimentaria, mejor calidad a la ciudad urbana, huertas, agrobosques, comida a bajo costo, espacio público, salud mental y física para las personas. Participación ciudadana, gestión urbana compartida, decisiones compartidas, programa de necesidades y asistencia decidido con la comunidad,
Aquí tiene una otra anécdota, decir que nosotros empezamos a mandar comida para las favelas y las personas empezaron a decir, no, no nos mande comida, por favor, nos mande como cosas para limpiar las casas, porque son muy más caros que la comida. Entonces, si quieren ayudar mismo, empiecen mandando como, nos encaminando como cosas para limpiar las casas y las crianças y en fin, la comida nosotros nos compartimos y nosotros entonces después logramos a cómo encaminar cosas de higiene para ellos. Monitoreo de la actuación, base de datos para respuestas a indicadores rápidos, realineamiento de estrategias y rediseño de soluciones frente al nuevo, atención a las personas mayores, mujeres y niños, ciudades para todos, ciudadanos cuidado a los más frágiles, la mujer como líder de la familia, y aquí yo hago un otro punto de atención, porque las mujeres fueron como muy, muy importantes en la pandemia, porque fueron las responsables por no dejar las personas las personas mayores, las personas de más edad como solos, fueron responsables por la educación de los niños y también por la salud de todas las familias. Instituciones transparentes y eficientes, regularidad, simplificación de los procedimientos de comunicación, agilidad en la recuperación de los negocios y en la licencia, en las licencias de actividades, entonces actuación de la actualización de las normas, reducir las desigualdades, derecho a las ciudades justas, resilientes, inclusivas, que van a dar a las personas la condición de creer que va a pasar y que el nuevo normal será mejor para todos. Entonces, con esto, espero tener compartido un poco de las angustias de una planificadora urbana de Belo Horizonte, que tiene como 15 años en la alcaldía y tiene mucho a aprender y a cambiar con todos los amigos que tengo la suerte de hacer por el mundo, como caminando con los desafíos de Belo Horizonte y también como comprendiendo los desafíos y logros de los otros, que como yo tuve que aprender a ser arquitecta, un poco, no sé, geógrafo y economista y entender de derecho y de las personas también. Entonces, muchas gracias a todos. Hola, gracias Lidia, gracias por compartir tu experiencia y definitivamente es donde nosotros vemos la integralidad de la función del urbanista, ¿no? O sea, tenemos que estar pues definitivamente pensando en todo y es algo que también se complica, ¿no? O sea, el entender al otro, el entender al que tenemos que favorecer nosotros como técnicos, y lo comentabas al inicio de tu presentación, ¿no? Uno como técnico sabe lo que es bueno, sabe lo que uno pues, les quiere proponer a las personas, pero también, como yo comentaba, la planificación participativa, no hay otra manera con la cual podamos ahora, pues definitivamente, generar pues todos estos instrumentos, ¿no? Algo que me llama muchísimo la atención es de que cuando nosotros en Guatemala queremos pensar en una instrumentalidad y sobre todo en documentos técnicos de soporte fuertes, vemos el caso de Brasil, ¿no? Ustedes desde el 2001 tienen el Estatuto de Ciudad, ya ven 88 en la misma Constitución, hablándose sobre este derecho a la ciudad que se quería tener. Entonces, tienen estos sumamente fortalecidos. Creo de que ese es el gran ejemplo que nosotros queremos hoy como creamos Guate, como asociación, el compartir que con todos nuestros amigos urbanistas y las personas que nos escuchan, ¿no? El hecho de que con una fuerte instrumentalidad a estas acciones, ¿no? Me parece sumamente también positivo lo que se ha hecho en querer estar actualizando estos instrumentos con lo que los ODS y la nueva agenda urbana indican, ¿no? Que es básicamente lo que se ha hecho y algo que también no hemos visto nosotros, al menos en nuestras regiones centroamericanas, es cómo hacer esta implementación de lo que es la nueva agenda urbana y los objetivos de desarrollo sostenible a lo que es la pandemia, ¿no? Definitivamente, pues gracias por lo que nos compartiste el día de hoy. Te agradecemos mucho tu tiempo y pues sobre todo pues la experiencia que tienes, que nos va a servir mucho a nosotros en estas latitudes. Pues gracias por tu tiempo, Lidia, te agradecemos muchísimo.